Muy buenas tardes con todos. A nombre de la jefa del Centro de Estudios Constitucional Espinosa y ex jefe del Departamento de Comisiones, con experiencia en comisiones ordinarias, comisiones especiales y comisiones investigadoras. Doctor Loaiza, le damos el pase para el inicio para la sesión del día de hoy. Doctor Loaiza, buenas tardes. Su micrófono, por favor. Agradezco al Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios por esta invitación, así como a todos ustedes por su asistencia. En esta oportunidad y la materia de esta reunión es el reglamento de la Cámara de Diputados, que es la materia que se me ha, informado para poder hacer esta presentación. Vamos a iniciar la presentación tomando en consideración las siguientes materias, ¿no? Este reglamento de la Cámara de Diputados, que regula el funcionamiento de las cámaras, cómo está organizado, las atribuciones, los órganos, etcétera, ha sido aprobado con resolución legislativa del Congreso, que es la número 005-2025 del 2026. Esta resolución fue publicada en noviembre del año pasado y entrará en vigencia, en pleno vigor, cuando se publiquen en el Diario El Peruano los resultados de las elecciones generales del 2026. Esta sesión, denominada Reglamento de la Cámara de Diputados, Competencias y Procedimiento Legislativo, está compuesta básicamente por 4 temas, ¿no? La Cámara de Diputados como Cámara de origen, el trámite legislativo que se sigue de manera interna, el envío de estas autógrafas que son aprobadas por la Cámara de Diputados al Senado, cuáles son los escenarios posibles y cuál es el control que ejerce control político que ejerce la Cámara de Diputados. Antes de ello, digamos, una pequeña introducción, ¿no?, de lo que nos dice el reglamento, ¿no? Hoy día, cuando entre en vigencia el Congreso bicameral, tendremos dos cámaras, la de diputados y la de senadores. Entonces, cada una de ellas es un órgano representativo de la nación, ¿no? Y está encargada esta Cámara de funciones legislativas, de control político y de representación, así como otras que le señala la Constitución. Está conformada para este periodo de 5 años con un mínimo de 130 diputados. Y este número puede incrementarse por ley orgánica, de conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política. Lo que quería informarles es que ya hay una ley, que es la 32.245, que modifica la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley de Organizaciones Políticas y de Elecciones de los Representantes ante Parlamento, que aprueba determinadas condiciones, ¿no? Esta ley establece que, si bien es cierto, digamos, el artículo 90 de la Constitución establece que antes de la convocatoria al proceso electoral, el Jurado Nacional de Elecciones fija un número de representantes. Y este número es a razón de, por cada diputado que se elija, estará representando a 160.000 electores. Actualmente tenemos más o menos una población electoral de 27.400.000 aproximadamente, y en las últimas elecciones, en los últimos procesos eleccionarios, hay una progresión de 2 millones a 2.300.000, ¿no? Entonces es de esperar que de acá a 5 años esta progresión se aproxime a los 30 millones. Entonces, eso dividido entre el número de 160.000 electores, probablemente para el próximo periodo tengamos una cantidad de 180 diputados, ¿no? Eso es lo que más o menos
se estima. Entonces, iniciamos esta bicameralidad con 130 y hay una regla que ya está aprobada. Entonces, habrá un diputado por cada 160.000 electores, ¿no? Es de esperar que en las próximas elecciones haya una cantidad de aproximadamente 180 diputados. Ahora, esta Cámara, ¿no?, tiene determinadas atribuciones, como son la de aprobar propuestas normativas, llámese proyectos de ley, llámese proyectos de resoluciones legislativas. En este caso son resoluciones legislativas del Congreso para ser remitidas al Senado, ¿no?, conforme a lo previsto en el reglamento de esta Cámara de Diputados. Tiene fortaleza y es una Cámara muy potente en lo que respecta al control político. En este sentido, esta Cámara puede interpelar y censurar a los ministros de Estado y al propio Consejo de Ministros. Puede otorgar o rehusar la confianza que plantean los ministros. Igualmente puede conformar comisiones investigadoras para realizar las investigaciones que tengan lugar. Puede conformar comisiones especiales. Igualmente puede otorgar facultades de comisiones investigadoras a las comisiones ordinarias, tal como ocurre actualmente. Y además otras atribuciones que le señala la Constitución y que son propias de su función. Como vamos a ver más adelante, también tiene intervención en lo que corresponde a la vacancia presidencial. En cuanto a la organización de, como está prevista la Cámara de Diputados, está previsto estos órganos, ¿no? El Pleno, que está conformado por todos los diputados que estén incorporados. Vale decir, todos aquellos que ya juramentaron y han cumplido con todos los requisitos para registrarse como tales. La Junta de Portavoces, que está compuesta por la mesa directiva y un representante de cada grupo parlamentario, ¿no?, de manera que tiene voto de manera proporcional. Esta Junta de Portavoces asume algunas funciones de lo que fue el Consejo Directivo mismo, que ya no existe o no existirá. Entonces, esta Junta de Portavoces asume algunas funciones que tiene hoy el Consejo Directivo. Por ejemplo, hay comisiones que solicitan que se le decrete un proyecto de ley, ¿no?, como segunda comisión dictaminadora. Esto actualmente se hace a través del Consejo Directivo. Esta función la va a tener la Junta de Portavoces, ¿no? O, por ejemplo, define la agenda. Hoy esa definición de agenda la va a hacer la Junta de Portavoces. La presidencia, que tiene una peculiaridad por ser un Congreso bicameral, ¿no? La presidencia de la Cámara de Diputados se va a alternar la presidencia del Congreso con el presidente del Senado, ¿no? El primer periodo lo preside el Senado y luego el segundo periodo lo preside el presidente de la Cámara de Diputados y así sucesivamente. Esta es una característica, digamos, que le confiere esta nueva situación de ser Congreso bicameral, ¿no? En cuanto a la mesa directiva, va a estar conformada por un presidente y 3 vicepresidentes. Luego también van a conformarse comisiones en la Cámara de Diputados, que la vamos a ver enseguida, que son comisiones ordinarias, ¿no?, las que más o menos conocemos, ¿no? Otras comisiones que no son legislativas, ¿no? Y esta Cámara también va a tener una comisión de ética, vamos a decir la propia, porque el Senado también va a tener su comisión de ética, y los grupos parlamentarios. Tal como está diseñado actualmente en este reglamento, digamos, se han puesto algunos parámetros que van a permitir que disminuya el transfugismo. Por ejemplo,
Solo se pueden crear grupos parlamentarios de los partidos o de los partidos que han ganado las elecciones. Entonces, un partido, digamos, si se fracciona el grupo parlamentario, si se fracciona acá, ya no se va a poder crear varios grupos parlamentarios, sino solo uno del partido político que ganó la elección y consecuentemente ganó su cupo de representantes en la Cámara de Diputados. Lo mismo, si un como diputado renuncia o es expulsado de su grupo parlamentario, solo por una vez va a poder migrar a un grupo parlamentario existente y no va a poder ejercer funciones, por ejemplo, de presidente eh, de una comisión o ejercer otros cargos directivos, hasta que finalice el siguiente periodo en que se incorpora a ese grupo, ¿no? Y los que no lo hagan, bueno, pasarán a ser parte de un grupo mixto. Ese grupo mixto no tendrá oficina, no tendrá personal y solamente va a poder tener, digamos, el apoyo para presentar iniciativas legislativas y la parte proporcional de participación en las comisiones. Entonces, allí se han puesto bastantes candados de tal manera que se disminuya de manera significativa el transfugismo. En cuanto a las comisiones, son grupos de trabajo que se encargan de estudio de asuntos de su especialidad, ¿no? Que les encargue el pleno de la Cámara, ¿no? Entonces, estas comisiones se clasifican en lo siguiente, ¿no? Son comisiones ordinarias, las que conocemos, las ordinarias legislativas, las que conocemos en estos momentos, comisiones ordinarias no legislativas, comisiones de investigación, ¿no? Tal cual las conocemos, y las comisiones especiales, igualmente con las características que conocemos en la actualidad. En cuanto a las comisiones ordinarias legislativas, se ha desarrollado un número de 16. En este grupo, primero, la Comisión de Inteligencia pasa a ser un órgano del Senado. Ya no forma parte del grupo de comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados. Luego, la Comisión de Fiscalización y Contraloría, digamos, prácticamente se incorpora a ser parte de la Comisión de Modernización de la Gestión del Estado. Se entiende que todas las comisiones hacen fiscalización, legislan y hacen fiscalización, hacen control político. Entonces, esta Comisión de Fiscalización y Contraloría desaparece como tal y se incorpora a la Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y a la Comisión de Descentralización actual, ¿no? Otra comisión que ya no está acá es la Comisión Bicameral de Presupuesto, que esta comisión ya ha sido explicada en toda su conformación. Esta es una comisión que está integrada por el mismo número de integrantes de diputados y senadores y, digamos, estudia y dictamina todos los proyectos de ley que le son conferidos y pasa directamente al pleno del Congreso de la República, no va por las cámaras, sino directamente ahí. Entonces, en esta configuración, ustedes pueden apreciar funciones como la Comisión de Constitución con Relaciones Exteriores, la de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría, luego Educación y Cultura, Inclusión Social, se ha fusionado con las otras comisiones, ¿no? Mujer y Familia, Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos. La Comisión de Producción se fusiona con la Comisión de Comercio Exterior. La Comisión de Ambiente es una comisión que, digamos, es una comisión que se crea retirando de la actual Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos y la Comisión de Ambiente, y, digamos, se crea esta comisión con estos contenidos.
Luego la Comisión de Salud, Trabajo y Seguridad Social, Infraestructura, Vivienda y Transportes, y la Comisión de Ciencia, Innovación, Tecnología y Sociedad Digital. Yo como reflexión podría mencionarles que para organizar estas comisiones deberían tenerse en cuenta algunos criterios, ¿no? Uno de ellos es la afinidad o complementariedad temática. El otro es la carga procesal que tienen estas comisiones, por supuesto retirando todas aquellas que tengan que ver con las proposiciones declarativas. Y un tercer elemento tendría que ver el presupuesto que está asociado al sector, ¿no?, que representa. Creo que con esos tres elementos se podría, digamos, corroborar que esta organización, esta, digamos, fusión de algunas comisiones ajusta a las exigencias de la carga procesal que se tendrá en su momento, ¿no? Pero en estos momentos están definidas estas 16 comisiones ordinarias. Cada una de ellas tendrá su mesa directiva, tal como lo conocemos actualmente, su presidente, vicepresidente y secretario, y estará constituida por el número de representantes de cada uno de los grupos parlamentarios con un criterio proporcional. Otra de las características que se incorporan dentro de las comisiones es que el número de accesitarios no debe superar el número de titulares, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, un grupo parlamentario tiene 8 titulares, pues no podrán tener más de 8, lo que ayuda en la parte administrativa y comunicacional que hace la comisión con los integrantes de las comisiones, ¿no? En lo que respecta a las comisiones ordinarias no legislativas, acá tenemos 3 grupos. La Comisión de Ética Parlamentaria, ¿no?, encargada de promover la ética parlamentaria, prevenir actos contrarios a esta y resolver denuncias que formulen de acuerdo al reglamento del Congreso de la República. Esta comisión también va a tener un representante de cada bancada. Luego, la Comisión de Ordenamiento y Seguimiento Legislativo, la que hoy más o menos es la Comisión CEMOL, ¿no? Es una comisión especial multipartidaria de ordenamiento legislativo, y va a tener como atribución la revisión y seguimiento de la vigencia y cumplimiento de las normas con rango de ley, ¿no? Y la tercera comisión no legislativa va a ser la Comisión de Acusaciones Constitucionales, misma que calificará la admisibilidad y procedencia de las denuncias constitucionales que se presenten, así como va a realizar la investigación de los procesos de acusación constitucional y emitir el informe que corresponde. En cuanto a las comisiones especiales, hay digamos, una regla, una innovación, ¿no? Que estas comisiones no van a poder superar más de la mitad del número de las comisiones ordinarias. ¿Esto qué significa? Si se mantienen esas 16 comisiones ordinarias, entonces el máximo de comisiones especiales que se podrá crear serán 8. Hoy día el número de comisiones especiales evidentemente supera las 20. Todos conocemos, digamos, la cantidad de comisiones creadas, y en este caso se estará determinando un periodo por acuerdo, ¿no? Al momento de que se acuerde la creación de esta comisión, se establecerá el plazo. Hay una diferencia, digamos, con relación a las comisiones especiales que se van a crear en el Senado. En el Senado se les va a dar un plazo y no se va a poder ampliar el plazo. En este caso, el plazo sí se podría ampliar dependiendo del sustento que se dé, ¿no? Ahora, estas comisiones actualmente, digamos, cumplen también un rol de control político. Entonces, normalmente son con fines protocolares, ceremoniales,
y para la realización de estudios o seguimientos especiales. Quizás en esta connotación de seguimiento especial esté, digamos, el hecho de que hoy las comisiones estén realizando función de control político, ¿no? Entonces, estas se van a crear a propuesta de 2 o más voceros de los grupos parlamentarios. Sus integrantes no tienen accesitarios, no son solamente son titulares. Y van a seguir, los que integren estas comisiones, van a seguir los conceptos de pluralidad y proporcionalidad de los grupos parlamentarios que existan, ¿no? Estas comisiones emiten informes y se debaten en el pleno de esta Cámara. No, digamos, hasta allí es el proceso legislativo, en todo caso, allí concluye. No son informes que pasen a otra instancia, se aprueban o no se aprueban, y si alguno de ellos, por ejemplo, concluyen en que tenga que presentarse un proyecto de ley, se hará siguiendo los procedimientos y las exigencias que hay hoy día, ¿no? Lo que sí tenemos es que hoy día para presentar una iniciativa se requiere las 5 firmas, ¿no? La firma del vocero. Por supuesto, hay temas que todavía están por definir, como por ejemplo, no se ha definido, no está escrito nada respecto a proposiciones multipartidarias. Y en este caso, hoy día, por ejemplo, se han autorizado algunas comisiones especiales a presentar iniciativas legislativas, cosa que no es concordante con la Constitución. Las comisiones no presentan iniciativas legislativas, son los diputados los que presentan las iniciativas legislativas, hoy los congresistas los que presentan la iniciativa legislativa, y debería seguir la ruta estándar para la presentación de cualquier iniciativa legislativa. En cuanto a la consideración de la Cámara como una Cámara de origen, ¿no? Es la Cámara con la cual inicia el procedimiento legislativo bicameral, ¿no? Entonces, esta Cámara recibe, registra, estudia, debate y aprueba las proposiciones legislativas antes que el Senado. O sea, es la Cámara que va a dictaminar, va a estudiar el proyecto o los proyectos de ley y va a evacuar el primer estudio, ¿no es cierto? Entonces, también actúa como un filtro político y técnico del sistema bicameral, ¿no? Luego tiene una amplia capacidad de iniciativa legislativa. Recuerden ustedes que son los diputados los que tienen amplia capacidad de iniciativa legislativa, incluido reforma constitucional, y esta Cámara es la sede natural de la iniciativa legislativa. Recibe propuestas de todos aquellos que tienen derecho a iniciativa legislativa, ¿no? Solo hay un tema de iniciativa legislativa que no lo ve la Cámara de Diputados, que son las propuestas para modificar el reglamento del Senado, ¿no? Este reglamento del Senado no lo ve la Cámara de Diputados, lo ve exclusivamente la Cámara de Senadores, ¿no? Las modificaciones que se tengan que hacer al reglamento del Congreso de la República también pasan por la Cámara de Diputados. Y luego de hacer el dictamen correspondiente, pasa al Senado. Entonces, es la única, proposición legislativa que no la ve, ¿no? Que es exclusiva de los senadores. Luego es la primera responsable del estudio de comisiones y de elaborar el primer dictamen, ¿no? Como ya se dijo, hacen un estudio integral del proyecto de ley, se elabora el primer dictamen, que se convierte en el referente para el Senado, ¿no? Digamos, las modificaciones que se puedan incorporar, los aportes, o el enriquecimiento, ya todo ello constituye el primer filtro
el primer trabajo y es lo que se entrega al Senado y lo toma como el primer referente, ¿no? Entonces, la Cámara convierte pues a este proyecto, a este dictamen en un estudio ya realizado, en un producto, y le da un sentido, le da una orientación, le da un alcance, ¿no? Y le da una estructura. Entonces, por ello se considera que esta Cámara, la Cámara de origen. Entonces, por otro lado, la Cámara de Diputados da la primera decisión legislativa, aprueba el texto, este dictamen, y previo estudio, por supuesto, y es la que remite al Senado, ¿no? Por otro lado, también hay protagonismo en la definición de la agenda legislativa, ¿no? El Pleno de la Cámara incluye temas o proyectos en la agenda legislativa, los define, e ingresan estos al circuito legislativo y tienen prioridad en el debate. Entonces, la Junta de Portavoces aprueba la agenda de cada sesión. Esto le da una dinámica, le da una orientación, le da ese protagonismo porque está marcando la agenda, o sea, está aprobando dictámenes, ¿no? Perdón, está aprobando autógrafas y luego se las va a pasar al Senado, y esto implica que le está poniendo previamente una orientación, una agenda, ¿no? Otro de los temas que se me ha indicado es el tema de la distribución de los proyectos y el dictamen propiamente. Los proyectos de ley, digamos, ingresan al Congreso y son derivados a la Cámara de Diputados, ¿no? Estos proyectos se reciben, se registran y se asignan a la comisión competente de acuerdo a la materia, pudiendo ser hasta 2 comisiones, ¿no? Pueden ser 2 comisiones las que dictaminen un determinado proyecto de ley. Ingresada este proyecto de ley, sigue el procedimiento muy, muy parecido al que estamos actualmente realizando, ¿no? El proyecto ingresa, se ve la admisibilidad del proyecto, existe la posibilidad de archivar un proyecto de ley si es inconstitucional o, y esta es una gran innovación, o contiene declaraciones de necesidad pública e interés nacional. A partir del Congreso bicameral ya no es posible presentar proyectos de ley que declaren de necesidad pública e interés nacional algo. Estos se van a tramitar a través de mociones de orden del día. Consecuentemente, si llegara algún proyecto que tenga esta característica, será archivado a través de un decreto de archivo, será no admitido. Lo mismo si es un proyecto inconstitucional. Aquí hay un aspecto importante respecto de la constitucionalidad o no del proyecto. Hasta ahora, digamos, hay ciertas controversias respecto a que si se tiene o no iniciativa de gasto, si en este caso los diputados tienen o no iniciativa para crear y aumentar el gasto público. Entonces, eso es algo que creo que tiene que definirse, ¿no? Por todas las controversias que se han suscitado, y ello podría determinar, ¿no? O sea, si eso se define, que es algo que está pendiente de definirse, ello podría determinar entonces que un proyecto que contenga creación y aumento del gasto público pueda ser considerado como inconstitucional. Consecuentemente, podría archivarse, ¿no? Debería ir al archivo. Entonces, digamos, esa es la posibilidad que se da. Un proyecto puede ser, digamos, se puede pedir opiniones tanto al sector público como al sector privado, dependiendo de la materia. Se puede pedir opiniones a organizaciones sociales, se puede pedir informes, ¿no? Información, se puede pedir informes, se pueden realizar, digamos,
toma de opinión de manera directa. O sea, tenemos, digamos, la posibilidad de hacer el recojo de opiniones, ¿no? De manera escrita o de manera presencial, ¿no? O sea, en ese sentido no hay una restricción, no hay una limitación. La idea es recoger opiniones y recoger información para tener los elementos necesarios para poder hacer el estudio en comisión y posteriormente hacer un pronunciamiento a través del dictamen, ¿no? Entonces se va a estudiar los aspectos de manera constitucional, los aspectos económicos, aspectos sociales, técnicos, etcétera, ¿no? Solicitando la información que sea necesaria y convocando a representantes del sector y expertos, ¿no? En ese sentido, digamos, hay amplitud de recojo de información. Una vez que se tiene todo el estudio, derivamos en digamos, un sustento de este dictamen, en el cual se debate, se recogen opiniones, se recogen aportes, se recogen críticas, etcétera, como lo hacemos ahora, y la comisión lo somete a votación, ¿no? La votación, igual que ahora, es usualmente por mayoría simple, y esto salvo que sea un proyecto de reforma constitucional, digamos, eh, eso es a nivel del Pleno, ¿cierto? A nivel del Pleno estamos todavía en la comisión. Y en este tema, digamos, hay que incluir todos los análisis y estudios que se han realizado, concluyendo en conclusiones y recomendaciones, más o menos con la estructura que hoy tenemos, ¿no? Este dictamen puede ser por unanimidad. Aquí hay una precisión en el reglamento, es la unanimidad de los diputados que están presentes en la sesión. Ya está precisado, es la unanimidad de los presentes. Puede ser por mayoría, ¿no? Y también admite dictámenes por minoría, ¿no? También se da la posibilidad de que haya dictámenes conjuntos, ¿no? Dentro del reglamento hay un desarrollo en el que se dan estas situaciones de dictámenes conjuntos. Para que ocurra tal evento, supone entonces que se pueden dar sesiones conjuntas entre comisiones ordinarias. ¿Okay? Finalizado todo el proceso, igual que ahora, ¿no? El dictamen se publica, ¿no? Para informar y garantizar las transparencias antes de que se produzca el debate plenario. En el Pleno, la sustentación la hace el presidente de la comisión, y aquí hay otra novedad: siguen las intervenciones o de los voceros o de los diputados, ¿no? Según lo que acuerde la Junta de Portavoces. O sea, aquí, digamos, se ha hecho una innovación. La Junta de Portavoces podrá definir si van a ser solamente los voceros los que van a intervenir, ¿no? Tipo un modelo español, o van a participar de manera independiente los diputados, como es ahora, ¿no? Esa es una innovación que se está haciendo en el proceso del debate. El presidente de la Cámara, ¿no?, ordena el debate, garantiza la participación y aplica el reglamento durante esta sesión plenaria. Tal como ahora hay, puede haber cuestión previa, puede ser cuestión de orden, etcétera. Cuarto intermedio, ¿no? Entonces, aquí hay un detalle importante también, en el sentido de que el dictamen se va a debatir tal cual sale de la comisión, ¿no? No hay cambio del texto, si es que en el debate, en el pleno, no hay aportes, no hay intervenciones, no hay esa propuesta. O sea, lo que se incorpore debe ser producto del debate, producto de los aportes que se estén realizando, ¿no? En el Senado hay una reflexión bastante positiva, en el sentido de no incorporar otros elementos ajenos a la materia que se ha dictaminado, como ha venido ocurriendo en algunos casos.
Eso es en el Senado. En el caso de la Cámara de Diputados, no lo dice de manera expresa, solamente menciona que tiene que ser esas modificaciones producto del debate, producto de los aportes. Y la innovación que viene acá es que se debe presentar el texto sustitutorio con la firma de los voceros, ¿no? De la mayoría de los voceros, estamos hablando de la mayoría simple. Entonces, esto es una innovación respecto a lo que hoy hay. Hoy, el presidente recoge los aportes que se den, más o menos sistematiza. A veces se dan situaciones en las que se incluyen cosas que no estaban dentro del tema, y lo firma solamente el presidente, ¿no? Acá, con esta innovación, se está garantizando que el texto efectivamente goza de aprobación o recoge algunas cosas de las que se han aportado y requiere la firma de los voceros siempre por una mayoría simple, ¿no? Las votaciones se pueden dar, como hoy, por un sistema de votación electrónica, ¿no? Por el tablero electrónico. Votaciones nominales, se pueden dar votaciones a mano alzada siempre que no se trate de proposiciones legislativas, y se dan las votaciones secretas, por ejemplo, la elección, ¿no?, de la mesa directiva se da de manera secreta por cédula, según las normas y disposiciones reglamentarias. Las mayorías, ¿no?, que se requieren para la aprobación son como ahora: leyes ordinarias, mayorías simples, leyes orgánicas, mayorías absolutas, y hay algunas decisiones especiales que requieren mayoría calificada, ¿no? Por ejemplo, cuando hay zonas que requieran un tratamiento tributario especial, ¿no?, zonas en determinado lugar y son de manera temporal, requieren 2/3. Una de las modalidades de reforma constitucional también requieren 2/3. O sea, hay algunos casos y se requiere esa mayoría calificada. Al respecto, he estado revisando los tipos de mayorías y he encontrado, digamos, que hay algunas expresiones que tienen que ver con una mayoría absoluta. Se usa el término mayoría absoluta, se usa el término más de la mitad, y hay un término que es la mitad más uno. Entonces, en mayoría absoluta y más de la mitad se puede entender que es el mismo concepto, que conforma la mitad más uno. Cuando los números son impares, por ejemplo, eh, una comisión investigadora va a tener entre 5 y 9 miembros, o en el caso de la comisión de inteligencia va a tener 5 miembros. Imaginen ustedes una reconsideración de 5, ¿no? La mitad, 2,5, más 1, 3,5, finalmente sale como 4. Entonces, 4/5 es en verdad lo que implica 80%. Entonces, esa mayoría, esa supuesta mayoría absoluta se convierte en una mayoría calificada, ¿no? Entonces, igual pasa con 7, igual pasa con 9 miembros, 11 miembros, etcétera, ¿no? Entonces, esas, digamos, acepciones respecto de las mayorías, cuando solamente se habla de mayoría, implican una mayoría simple, y cuando se habla de mayoría absoluta, prácticamente contiene 3 conceptos. Entonces, quizás resulte más conveniente solo una denominación, mayoría absoluta, de tal manera que no hay uniformidad en el concepto y no se generarían algunas confusiones. En cuanto a una vez que esté aprobado, se elabora la autógrafa, obviamente, y esto pasa pues al Senado, ¿no? El Senado tiene debate, igualmente recibe, hace el estudio, también puede pedir opiniones, puede invitar a los funcionarios o representantes que crea pertinente, y dictamina. ¿Sí? Las reglas son más o menos las mismas. Digamos, este estudio puede terminar en la aprobación en los términos, o sea, está de acuerdo tal cual
lo ha aprobado la Cámara de Diputados. Entonces, si es así, sigue su curso, va la futura ley va a hacer su promulgación, se elabora la autógrafa, se remite al presidente del Congreso y el presidente del Congreso la remite al presidente de la República para su promulgación. Se pueden dar aprobaciones con modificaciones, ¿no?, en el Senado. El Senado puede introducir cambios al texto aprobado por la Cámara de Diputados y aquí hay dos candados, ¿no? No puede modificar la fórmula legal aprobada en comisión sin aporte o sugerencia producto del debate ni aprobarse con cargo de redacción, ¿no? Esto es un candado. Y el candado más importante es que no se pueden incorporar materias distintas a la propuesta legislativa enviada por la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, esto asegura que efectivamente se esté estudiando, se esté revisando la fórmula y el contenido y las materias que fueron trabajadas originalmente por la Cámara de Diputados, ¿no? Este es un candado legislativo, ¿no?, que evita, digamos, cualquier... hoy día le llaman contrabando, ¿no?, dentro de la materia que se está legislando, ¿no? Si la propuesta es rechazada, ¿no?, si el Senado rechaza la propuesta, se archiva de manera definitiva, ¿no? Hay otra situación, digamos, que el Senado podría no pronunciarse, ¿no?, sobre lo aprobado por la Cámara de Diputados. Entonces, si no se pronuncia, al término del periodo anual de sesiones posterior a su recepción, la autógrafa es remitida por el presidente de la Cámara de Diputados al presidente del Congreso para su envío. O sea, hay un periodo de caducidad, ¿no? Digamos, lo que queda de este periodo anual y el siguiente. Si no se pronuncia, el Senado se da como aprobación tácita y es el presidente de la Cámara de Diputados quien acciona, ¿no?, la autógrafa hacia el presidente del Congreso, ¿no?, para su envío al presidente de la República. O sea, hay un plazo de pronunciamiento que ha establecido el reglamento. También, digamos, la función de control político, ¿no?, hace función de control político en las comisiones, ¿no?, como lo hacemos ahora, y funciones de control político en el pleno de la Cámara de Diputados. Entonces, en el pleno hay una de las funciones de control político es la exposición del presidente del Consejo de Ministros sobre la política general de gobierno, ¿no? Dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo de Ministros concurre al pleno de la Cámara, reunido en este periodo de sesiones ordinario o extraordinario, en compañía de los demás ministros, expone y debate la política de gobierno de las principales medidas que requiere su gestión, ¿no? Esa es una de las funciones de control político que tiene la Cámara de Diputados y que lo realiza a través del Pleno. Otra función que también la realiza el Pleno es que la Cámara puede interpelar a los ministros, ¿no?, para pedir información sobre políticas públicas o actos gubernamentales. En este caso, se presenta a través de una moción, ¿no?, que debe tener un 15% de firmas como respaldo legal y se admite con 1/3 del número hábil de diputados, ¿no? Entonces, este es, digamos, el requisito, una de las funciones de control político que se realizan en el pleno de la Cámara de Diputados. En cuanto a la invitación de ministros a informar, ¿no?, esta invitación se hace de manera individual ante el pleno de la Cámara y se acuerda mediante moción de orden del día y se hace efectivamente un oficio de invitación, ¿no? Esta función también se puede hacer en una sesión de comisión. Esta función de invitar a informar también es parte, digamos, de la función de control político de las comisiones. Hay otra que ha perdido vigencia o protagonismo,
es una estación de preguntas y respuestas, ¿no? Esta es una práctica o es un instrumento de control político que no se ha usado en los últimos años, casi se ha perdido. Sin embargo, también se está considerando, ¿no? Y acá cada diputado puede formular una pregunta al presidente del Consejo de Ministros o a cualquiera de los ministros, y hay toda una metodología, ¿no? El hecho de que se tiene que referir a un hecho de carácter público, se hace la pregunta corta, que debe ser leída en no más de un minuto, el ministro responde, ¿no? En un tiempo no mayor de 3 minutos, y se puede producir una repregunta, ¿no? La repregunta sobre el mismo tema, y la respuesta debe estar, la pregunta debe desprenderse de la respuesta que da el ministro, ¿no? Se formula un minuto y la respuesta no puede ser de 2 minutos. Las preguntas que no se respondan o no se transmiten, ¿no? Se pueden contestar por escrito. Esta es una metodología similar a la existente, pero es uno de los instrumentos de control político que ha caído prácticamente en desuso. Sin embargo, sí está considerado. Otro de los instrumentos de control político que está autorizado para la Cámara de Diputados es la moción de censura, ¿no? La Cámara tiene la potestad para censurar a los ministros o al Consejo de Ministros, ¿no? Lo que ocasiona la renuncia inmediata, ¿no? En 72 horas debe renunciar el ministro. Para su procesamiento se requiere 25% del número legal a través de una moción de orden del día, y para su aprobación se requiere una mayoría absoluta, ¿no? Evidentemente la Cámara de Diputados solamente puede censurar una vez, porque si lo hace la segunda vez, se disuelve la Cámara de Diputados, ¿no? Esto tiene, digamos, un límite, ¿no? La cuestión de confianza se plantea por iniciativa ministerial, ¿no? En sesión del Pleno, ¿no? En caso que se plantee la cuestión de confianza respecto a la aprobación de una iniciativa ministerial, debe referirse a materias de competencia del Poder Ejecutivo, ¿no? Que tenga que ver con la política general de gobierno, ¿no? Esta la puede presentar el Consejo de Ministros a nombre del Consejo en su conjunto o de cualquiera de los ministros, ¿no? Si concluye el debate, es aprobado o rechazado mediante votación, ¿no? Entonces el resultado es comunicado al presidente de la República. Si la cuestión de confianza es rechazada, ¿no?, el ministro, el presidente que la presentó debe renunciar, ¿no? Pedidos de información. Este es uno de los instrumentos de control político que nosotros utilizamos bastante, ¿no? Principalmente en las comisiones, ¿no? Entonces cualquier diputado o cualquier presidente de la comisión puede pedir a las autoridades, a las autoridades del Estado, ¿no?, a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales y a otros organismos públicos del sector, entiéndase, por ejemplo, empresas públicas, ¿no? Y acá viene algo importante también, que esto es algo que está bastante bien desarrollado, incluyendo a las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicio público y ejercen función administrativa en virtud de concesión o delegación o autorización, ¿no? Los informes que estimen necesarios de lograr el esclarecimiento de hechos o tener elementos de juicio para tomar decisiones adecuadas para el ejercicio de sus funciones. En este caso, ¿qué significa, no? Hay un informe de la Comisión de Constitución respecto a esta materia. Las comisiones y obviamente el Pleno pueden fiscalizar a las organizaciones privadas por la parte de las responsabilidades y compromisos que ha suscrito con el Estado peruano, ¿no? Nosotros tenemos 2 casos, ¿no?, en la Comisión de Transporte. En el periodo anterior pudimos convocar a 16 empresas concesionarias de la red vial a nivel nacional, y en esta oportunidad se pudo convocar a las empresas, a la empresa que tiene que ver con
aeropuerto, el cobro de TUA, ¿no? Y también cuando se estuvo el proceso de inauguración del aeropuerto de Chancay. O sea, sí es posible, digamos, hacer este pedido de información porque hay, digamos, ciertos compromisos, ciertas responsabilidades que tienen con el Estado peruano y se pide cuenta por esas responsabilidades, por esos compromisos, ¿no?, que tiene con el Estado peruano. Entonces, si ustedes así lo requieren, pueden pedir ese informe a la Comisión de Constitución y con eso van a tener la solvencia necesaria, el respaldo necesario para poder hacer las invitaciones a los representantes del sector privado, ¿no? También contempla el reglamento, ¿no?, la concurrencia de los gobernadores regionales, ¿no? Es obligatorio que concurran los gobernadores regionales cuando son invitados, ¿no?, en forma individual ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Y esta invitación se hace por moción de orden del día. O sea, se puede invitar tanto a las sesiones de la comisión como al pleno, ¿no? Y esto sí está regulado claramente en el reglamento. Las comisiones investigadoras también se crean por mociones de orden del día, es un instrumento de control político que tiene la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, se crean para investigar cualquier asunto de interés público, ¿no? Se crean a través de la presentación de una moción de orden del día y para su admisión se requiere el voto del 35% de los miembros de la Cámara y se aprueba con el 45% de votos. Acá se define el número de integrantes, entre 5 y 9, ¿no?, respetando el principio de pluralidad y proporcionalidad. Aquí sí hay una definición del número de integrantes y en el caso de las comisiones ordinarias, en el cuadro de comisiones se define. En el caso de las comisiones especiales, no hay un referente, está más o menos referido también a la proporcionalidad de pluralidad y de manera mayoritaria, digamos, en estos periodos, se ha tomado como referente esta composición, ¿no?, de nueve miembros en las comisiones especiales, ¿no?, más o menos haciendo un símil a esta conformación de las comisiones investigadoras. En este caso, las comisiones investigadoras no tienen miembros accesitarios, solamente titulares, ¿no? Los plazos para investigar se computan desde la instalación de la comisión o al vencimiento del plazo que ha establecido el Pleno. Y como ustedes bien saben, las funciones y facultades de estas comisiones no se interrumpen durante el receso parlamentario. Se contabiliza el periodo de receso parlamentario dentro del periodo aprobado por el Pleno. También se incorpora que se puede solicitar prórroga por única vez, ¿no? O sea, también es una precisión que se hace en el sentido de que, digamos, se ha delimitado una única vez y siempre que presente un informe prelimitado, ¿no? Esta prórroga se aprueba por una mayoría absoluta de los miembros. Esto también es una manera, digamos, de definir plazos, responsabilidades, prioridades, porque actualmente han habido más de una ampliación en algunas comisiones investigadoras. En este caso, simplemente se regula por una única vez. Igualmente, las sesiones son reservadas y el levantamiento de la reserva se hace a solicitud de por lo menos 2 miembros de la comisión y requiere el acuerdo de la mayoría del número legal de los miembros. Las facultades que tiene esta comisión son las que tiene ahora. Puede solicitar el levantamiento del secreto bancario, de la reserva tributaria, ¿no? Y tienen ciertos apremios que son exactamente lo que hay ahora, ¿no? Solicitar que se conduzca a la persona de grado fuerza, el allanamiento de los domicilios, ¿no? Son, digamos, características que hoy tienen, ¿no? Estas comisiones tienen que aprobar su informe, ¿no? Dentro de los cuales incluye análisis de los hechos investigados, las conclusiones y recomendaciones, ¿no? Una vez que está aprobado este informe, ¿no?, la presidencia de la comisión remite todo el expediente y sus anexos al archivo de la Cámara para su estudio permanente. Se presenta este informe
y el Pleno de la Cámara lo debate y vota en sesión pública, salvo que se acuerde tratarlo en sesión reservada. Las comisiones ordinarias tienen el mismo carácter y gozan de iguales prerrogativas que las comisiones de investigación cuando reciben el encargo expreso del Pleno para un asunto específico y por un plazo determinado, tal cual ocurre ahora. Entonces, esto más o menos guarda concordancia con lo que tenemos, solo con la restricción de que se puede ampliar el plazo por una única vez, ¿no? Estas comisiones también solamente tienen miembros titulares, no tienen miembros accesitarios. La Cámara de Diputados tiene también la función de hacer la acusación constitucional. La olvidaba en el caso anterior. El procedimiento culmina con la aprobación del informe en la Cámara de Diputados. Llega hasta la Cámara de Diputados. No es un informe que pase a la otra Cámara. En este caso, la acusación constitucional sí pasa por ambas cámaras, ¿no? Entonces, con este procedimiento se realiza el antejuicio y el juicio político, ¿no? Juicio político cuando hay una, digamos, infracción a la Constitución, y el antejuicio cuando hay que levantar el fuero a determinados funcionarios con la finalidad de que sean investigados, ¿no?, por el Ministerio Público, por el Poder Judicial, ¿no?, y ello por comisión de delitos de función. Entonces, están comprendidos todos los altos funcionarios, congresistas, ministros, presidentes, magistrados, defensores del pueblo, Contralor General de la República, miembros de la Junta Nacional de Justicia, ¿no?, miembros del tribunal. Todos ellos están comprendidos de este procedimiento, ¿no? Podrían ser pasibles de este procedimiento. Tanto los diputados como los senadores, el fiscal de la Nación o cualquier persona que considere directamente gravedad puede presentar la denuncia constitucional. Entonces, este procedimiento no se desarrolla en las siguientes etapas en la Cámara de Diputados. La etapa de calificación, que inicia con la presentación de la denuncia constitucional y finaliza con la aprobación del informe de calificación. La etapa de investigación propiamente dicha, que inicia con el otorgamiento del plazo de investigación y finaliza cuando sea plazo a la audiencia respectiva. En esta etapa se inicia plazo para emitir la propuesta de informe final y la presentación del informe final, que inicia con el otorgamiento del plazo para presentar la propuesta de informe final y finaliza con la votación respectiva. Si el informe que propone la acusación es aprobado, la Cámara nombra una comisión acusadora compuesta por 3 diputados a propuesta del presidente, a efecto de que esta comisión sustente el informe y formule la acusación ante el Senado. Esta materia será desarrollada por el doctor Chirinos en su exposición, que será la sección 5ª, ¿no?, todo el procedimiento de acusación constitucional. Solamente para mencionar que es uno de los elementos de control político que tiene responsabilidad con la Cámara de Diputados. Y por último, tenemos la vacancia presidencial, ¿no? Igualmente, inicia el procedimiento en la Cámara de Diputados y concluye en el Senado, ¿no? Aquí tenemos que el presidente de la República, de acuerdo a la Constitución, vaca por las siguientes causales, ¿no?: por muerte, por su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso, porque renuncia o porque sale del territorio nacional sin permiso, ¿no?, o no regresa dentro del plazo fijado, o por otras causales que están establecidas en el artículo 117, que lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, en el caso de muerte del presidente, ¿no?, ya está declarado el fallecimiento, ¿no?, por la autoridad competente. Entonces, la Cámara de Diputados cita sesión del Pleno y da trámite a su vacancia. Una vez que se adopte el acuerdo, se remite al Senado para la continuación del trámite con carácter de urgente, ¿no? Como es un hecho evidente, acá no se exigen mayorías, ¿no? Es un acuerdo que no está especificado tampoco, se entiende entonces que sería por mayoría simple, y esto pasa porque es un hecho evidente, ¿no? En el caso de la incapacidad física, aquí que le impide el cargo, ¿no?, entonces se inicia con una moción firmada por al menos 30% del número de diputados, ¿no?,
el oficial mayor remite estos documentos, ¿no? Para conformar una junta médica, ¿no? Que va a estar integrada por 5 miembros, 3 médicos designados por el Colegio Médico del Perú, un médico del Instituto de Medicina Legal, que depende del Ministerio Público, y su médico tratante, ¿no? Son 5. Entonces, el Colegio Médico, que representa una entidad, digamos, que agrupa al colegiado de todos los profesionales en salud, y con estos 5 médicos, entonces, ellos van a certificar, ¿no?, esta incapacidad física mediante un informe. El pleno se reúne, ¿no?, y se presenta la solicitud o moción para convocar a esta junta médica. Luego, esta junta médica presenta el informe, se convoca a sesión para votar la vacancia por incapacidad física permanente. El acuerdo que declara la vacancia por la causal prevista en este artículo requiere una votación de una mayoría absoluta, ¿no? Y una vez que se haya hecho ese acuerdo, se remite al Senado para que continúe con el trámite respectivo. La otra, más conocida por todos nosotros, es la permanente incapacidad moral, ¿no? En este caso, se recibe una moción suscrita por el 20% del número de diputados, tiene preferencia en el debate, ¿no? Se remite una copia al presidente de la República, el presidente de la Cámara cita al tercer día a fin de que la moción sea expuesta por cualquiera de los diputados firmantes, y su admisión requiere por lo menos 40% de los diputados hábiles, ¿no? El Pleno de la Cámara acuerda el día y hora para el debate y votación de la vacancia. Hay un plazo, ¿no?, entre un tercer día, ¿no?, y 10º día. Luego se sustenta la vacancia por incapacidad moral. El presidente de la Cámara otorga el uso de la palabra al presidente de la República para que ponga su descargo hasta por 1 hora. Lo puede ejercer de manera personal o va a ser asistido por un letrado, ¿no? Y el acuerdo que propone la vacancia requiere una votación calificada, ¿no?, de 2/3, ¿no?, de los miembros de la Cámara de Diputados. Asimismo, la propuesta de vacancia, la Cámara designa a 3 diputados para sustentar la propuesta de resolución de vacancia hasta ante el Senado. Y el acuerdo se remite al presidente de la República y al presidente del Senado el mismo día para continuar el trámite. Esta es, digamos, la modalidad que más hemos visto en las últimas vacancias. Luego tenemos cuando el presidente renuncia. El presidente renuncia, entonces el presidente de la Cámara de Diputados cita al Pleno para votar la aceptación de la renuncia, y esta votación requiere la mayoría de sus miembros, vale decir, la mayoría simple, ¿no? Después de aprobado, igual se remite al Senado para que el Senado continúe con el procedimiento. La otra motivación de vacancia, la otra causal de vacancia, es que el presidente salga del territorio sin permiso o no regrese en el plazo que le fijó el Congreso, ¿no? Entonces, este pedido de vacancia también se formula por una moción de orden del día, que la debe firmar el 20% del número legal de diputados, donde se precisa cuáles son los fundamentos con los que se sustenta esta vacancia. Entonces, el presidente de la Cámara de Diputados convoca la sesión, cualquiera de los firmantes la sustenta, y luego se debate y se vota, ¿no? Entonces, esta aprobación requiere igual una mayoría absoluta del número legal de miembros de la Cámara, tras cual se remite al Senado para la continuación del trámite, porque todos los casos esto termina en el Senado. Y la última causal es que haya sido destituido por las causales establecidas en el artículo 117 de la Constitución. ¿Cuáles son estas causales? Traición a la patria, impedir elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales y municipales, disolver la Cámara de Diputados, obviamente inconstitucionalmente, y pedir la reunión o funcionamiento de cualquiera de las cámaras o el Jurado Nacional de Elecciones y otros órganos del sistema electoral, ¿no? Esto ocasionaría la destitución, ¿no?,
la vacancia por obstrucción, ¿no? Estos son, digamos, en resumen, las funciones de control político que tiene asignado a la Cámara de Diputados. Ustedes ven, es muy potente. Digamos, hemos hecho un resumen rápido respecto de lo que nos dice el reglamento de la Cámara de Diputados. Si tienen alguna pregunta. El señor Arturo levantó la mano y el señor Roberto Bota también levantó la mano. A ver, Arturo, tu pregunta, por favor. Buenas noches, bastante interesante todo lo vertido hasta el momento, pero prácticamente casi es similar el reglamento a lo que estamos viendo ahorita en la Cámara Única, ¿no? Entonces Correcto. es bastante muy más, similar. Sí. es bastante más fácil de comprender para nosotros. La novedad ha sido el Senado realmente, pero casi todos los procedimientos que están contemplados en el reglamento actual están en el reglamento de diputados. Sin embargo, hay una cosa que siempre me llamó la atención, ¿no? Y es esta última situación de la renuncia del presidente. Si bien no tiene que ver de repente el tema, porque es netamente político, pero quisiera una opinión. Si se permite a lo demás, se debería permitir lo de menos, ¿no? En este caso, si se permite al Ejecutivo, al presidente de la República, la renuncia, ¿por qué este afán de prohibir la renuncia de los congresistas, de los diputados o de los del Senado? Son irrenunciables. ¿Cuál sería el motivo o el sustento para esto? Porque se ha visto casos en extremis, ¿no? De que hay congresistas que ya, pues, creo que Valle Restra fue en su caso uno de los que planteó esta situación, ¿no? Con más ahínco y la verdad que no pudo, ¿no? Porque se lo prohíbe la Constitución. Entonces, ¿cuál sería el sustento para amarrar a una persona a un cargo para el cual ya no se siente capacitado, de repente por motivos personales, salud o tantas cosas que pueden suceder en la vida? Esa era mi pregunta, gracias. Bueno, han habido iniciativas legislativas en ese sentido, pero en la Comisión de Constitución no lo han aprobado. En verdad, esto no he visto el tema de cerca respecto al por qué motivos no se acepta la renuncia, en este caso del congresista, porque han habido varias iniciativas, pero en todos los casos la Comisión de Constitución los ha rechazado, ¿no? No conozco exactamente el motivo por el cual haya rechazado, o en todo caso el argumento para no aceptar la renuncia de un parlamentario. Eh, pero han habido iniciativas, ¿no? No ha sido aceptada por la Comisión de Constitución. Es lo único que te podría decir. Roberto, ¿tienes alguna pregunta? Sí, buenas noches. Hola, Juan. Una pregunta. ¿Cómo está? Si bien todas las propuestas legislativas que hayan sido aprobadas por la Cámara de Diputados se remiten al Senado con los documentos completos, ¿no?, para el trámite correspondiente, en el caso de las autógrafas observadas, estas finalmente, a ver, sí, regresan. Sí. Vamos a hablar sobre las autógrafas observadas y la reforma constitucional. Efectivamente son dos modalidades. Incluso podríamos hablar de las resoluciones legislativas de la Cámara, ¿no? Podríamos hablar, ¿ya? O sea, vamos a hablar. La autógrafa de ley, digamos, es remitida por el presidente del Congreso al presidente de la República. Entonces, el plazo es el mismo que hoy, los 15 días. Si se pronuncia, digamos, está observando la autógrafa regresa y es remitida a la comisión, a la primera comisión dictaminadora, tal cual ahora, ¿no? Y si hubiera sido exonerado de dictamen de esa comisión, iría a la comisión que le correspondería por la materia ser la dictaminadora. Entonces, en este caso, la comisión dictaminadora, tal como es ahora, tiene, yo diría que hasta formalmente tiene tres, ¿no? La primera es insistir, ¿no? La segunda es allanarse a totalidad. Y la tercera sería incorporar nuevos elementos para que constituya un nuevo proyecto. En cuanto a la votación, acá ocurre lo que creo yo que faltaría hacer un desarrollo. Actualmente está desarrollado por acuerdo, ¿no? Cuando se trata de una insistencia, sí se requiere una mayoría absoluta. Cuando se trata de digamos, un allanamiento,
tal como está redactado actualmente, también requeriría una mayoría absoluta. Y en el otro caso, se requeriría simplemente sería el circuito desde cero. O sea, ¿por qué? Porque es un nuevo proyecto y arranca desde cero, ¿no? O sea, nuevamente empieza el proceso. Ahora, ello va a pasar igual, se apruebe en un sentido u otro, va a seguir su ruta, ¿no? Va a seguir la ruta del Senado, ¿no? Pero, digamos, las autógrafas tienen esas tres opciones de determinación, ¿no? De decisión. Yo simplemente leyendo, revisando y tomando en cuenta, comparándolo con lo que tenemos ahora, puedo decir que faltaría quizás una precisión en lo que refiere a los allanamientos, ¿no? No requiere una mayoría absoluta, sino bastaría con una mayoría simple, ¿no? Pero sigue la ruta tal cual está, ¿no? En caso de una reforma constitucional, allí hay dos circuitos, digamos, ¿no? Se aprueba, bien sea por mayoría absoluta o 2/3, tiene que aprobarse. Y si se aprueba por mayoría absoluta, el Senado también tiene que ser por mayoría absoluta y ahí pasar a un referéndum. Si se aprueba con los 2/3, el Senado tiene que aprobarlo también por 2/3 más. Si no se aprueba con 2/3, se archiva. ¿Ok? Se archivaría. La otra es que retorna para que la siguiente, vamos a suponer que es 2/3, muy bien, retorna a la comisión, para que la comisión, digamos, retorna a la Cámara de Diputados, para que la Cámara de Diputados haga la segunda votación, ¿no? Que normalmente es así. Entonces, habría que hacer las segundas votaciones. Si la Cámara de Diputados le hace modificaciones, es como nuevo proceso legislativo, ¿no? O sea, arrancas otra vez como primera votación. Si el Senado hace cambios, esto también va a pasar a la Cámara de Diputados y arranca el circuito. O sea, si el Senado varía la fórmula legal de la Cámara de Diputados, eso implica que vuelve a foja cero y vuelve al circuito. Si los diputados hacen el cambio de esa segunda vuelta, entonces también vuelve a foja cero como inicio del circuito legislativo, ¿no? Ese es en el caso de las autógrafas, perdón, de la reforma constitucional. Y en el caso de las resoluciones legislativas, solamente, digamos, son aprobadas, resolución legislativa, digamos, de la Cámara de Diputados, por ejemplo, una modificación al reglamento, solamente lo aprueba la Cámara de Diputados. Si es una modificación del reglamento de la Cámara del Senado, entonces solamente lo ve el Senado y solamente lo aprueban ellos, ¿no? Esas serían, digamos, las diferentes situaciones que se dan. Entonces, respondiendo respecto a la ruta de las autógrafas, yo solamente diría que falta esa precisión en los casos de un allanamiento, ¿no? Yo lo veo así de lo que he revisado, lo que he estado estudiando y comparándolo con lo que tenemos ahora. Hola, ¿cómo estás? Una inquietud. Cuando una comisión ordinaria de la Cámara de Diputados solicita facultades de comisión investigadora y el Pleno se la aprueba, se la concede, se menciona de que a propuesta del presidente la composición de esa comisión investigadora sería de 5 o de 9 o del Pleno de la Comisión Ordinaria de la Cámara de Diputados. Por ahí va la inquietud, por favor. Sí, bueno, el reglamento establece que esa propuesta del presidente, que tendría entre 5 y 9 integrantes, con el criterio de pluralidad y proporcionalidad de los grupos parlamentarios, ¿no? Esa sería, digamos, el límite estaría actualmente en 9, ¿no? O sea, podría ser hasta 9, ¿no? Respetando la proporcionalidad y pluralidad política, ¿no? Es lo que está ahora, ¿no? Tal como está. Entonces, pero eso es cuando es una, acá entiendo tu pregunta, eso es cuando es una comisión investigadora. Pero obviamente, cuando la comisión ordinaria pide facultades de comisión investigadora, el íntegro de los integrantes se constituyen como comisión investigadora.
En eso sí estamos de acuerdo. O sea, si por casualidad una comisión tiene, voy a decir cualquier número, tiene 15 integrantes, pues esa comisión ordinaria que se ha convertido en comisión investigadora trabaja con los 15 integrantes, tal como es ahora. Hola, buenas noches. A ver, maestro, Sí, una consulta. sí, Carlos. Tenemos la casuística siguiente. En el Congreso actual, un proyecto de ley que, por ejemplo, es para crear universidades. Y otros Correcto. proyectos de ley son para declarar interés nacional, Correcto. la creación de la universidad. Correcto. Entendemos que ahora ya no va a haber declaraciones de interés, van por moción. Genial. En el caso de los proyectos que crean universidades, normalmente va a presupuesto y educación. Ya. Lo que hemos visto, digamos, por el trabajo, es que presupuesto se inhibe, siendo la comisión principal. Y entonces entra el dictamen de educación. Pero cuando vamos al pleno y la DGP, los asesores, todos revisan la votación que se requiere, se vota como materia presupuestal. Entonces la pregunta es, en la bicameralidad, ¿cómo va a trabajar, cómo se va a procesar estos tipos de proyectos? Bueno, mira. Entiendo que hay una comisión bicameral, ¿no? Sí, claro. Gracias. Ya. Actualmente, por las sentencias que ha dado el Tribunal Constitucional, se entiende que en esa interpretación que no se pueden presentar iniciativas que ocasionen gasto en el año fiscal presente, pero en el año fiscal futuro. Esas sentencias tienen una, digamos, debilidad conceptual. El presupuesto general de la República contiene ingresos y gastos. La interpretación que ha hecho ha sido una interpretación parcial, no integral, dentro del concepto de lo que es presupuesto, dentro de lo que es equilibrio presupuestal. Entonces, solamente se incrementa el gasto futuro sin considerar fuentes de financiamiento. Las fuentes de financiamiento van a ser básicamente dos: presión tributaria y endeudamiento público. Si tú no consideras que esos dos elementos son parte de lo que es el presupuesto, el equilibrio presupuestal, o sea, tienes que ver ingresos y gastos, y solamente el tribunal ha interpretado gastos, entonces es una interpretación defectuosa porque no ha considerado la fuente de financiamiento, los ingresos. ¿Qué pasa si tú no consideras la fuente de financiamiento? Entonces estás indirectamente afectando la política fiscal, la presión tributaria, la política fiscal. ¿Qué más estarías afectando? Los niveles de endeudamiento del Estado. Entonces, esas son funciones exclusivas y excluyentes del Poder Ejecutivo. Claro. Y esto yo lo he mencionado en el Consejo Fiscal. Hoy día leí una opinión que pedimos al Banco Central de Reserva y reafirma categóricamente, por otro lado, que esto es así. O sea, que no hay iniciativa de gasto de parte de, digamos, de los parlamentarios. Por otro lado, el propio Tribunal Constitucional tiene sentencias que reafirman que efectivamente no hay iniciativa de gasto por parte de los congresistas. El debate y la discusión de la constituyente sobre esa materia nunca hizo distingos de tiempos o de periodos o de años fiscales. Fue categórico. No crea ni aumenta gasto público. No definió ahora o mañana. Fue categórico. Por otro lado, si buscas probablemente en las constituciones iberoamericanas, por mencionarlas, ¿no? No vas a encontrar ninguna que le dé facultades de crear o incrementar gasto público a los parlamentarios, ¿no? Entonces estaríamos fuera digamos, de un contexto internacional, estaríamos fuera de un contexto histórico, estaríamos fuera de un contexto de debate del constituyente y estaríamos con un concepto desequilibrado de lo que es el presupuesto. El presupuesto no es gasto, es ingreso y gasto. Y hay fuentes de financiamiento, hay endeudamiento. Consecuentemente, si yo solamente
con un enfoque un poco miope, solamente me ciño a ese tema, estoy afectando la política fiscal, estoy afectando la política de endeudamiento. Consecuentemente, estoy haciendo intromisión en funciones del Poder Ejecutivo. Entonces, no estoy respetando la separación de poderes y me estoy arrogando funciones que no son competencia, porque no son competencia del Parlamento. Por ese motivo es que, digamos, eso hay que terminar de definirlo con mayor claridad o hacer las precisiones que correspondan para que ese sea el argumento por el cual vaya como un decreto de archivo el proyecto de ley y en el otro caso, ¿no? Por ser inconstitucional y en el otro caso está clarísimo, no hay duda. Toda iniciativa declarativa que venga va a ser archivada porque eso corresponde a una simple moción de orden del día. ¿No? Eso es lo que te podría decir esto, Carlos. ¿Me permite, por favor, un alcance? Te pediría que a la siguiente para que puedan participar tus otros De acuerdo. colegas. De todas maneras, muchas gracias. Muy Ya, esclarecedor su comentario. Ya, Pepe, Doctor Loaiza, buenas noches. ¿cómo Un par estás, de- Pepe? Bien, un par de preguntas Sí. sobre el proceso legislativo. Sí, Indicó que termina, digamos, una primera etapa, por decirlo así, en la Cámara de Diputados cuando se aprueba el correspondiente dictamen. Luego de ello, todo el expediente se remite al Senado. Pero ahí usted refirió también se remite la autógrafa. De pronto precisar si efectivamente hay una redacción de autógrafa en esta primera etapa, porque se entiende no ha terminado todavía el proceso legislativo. Primero. Segundo, correcto. Ajá. Segundo, se mencionó también que hay un periodo para pronunciamiento en el Senado, en la respectiva comisión, de un año legislativo. Correcto. Y al término de ello, refirió que la presidencia de la comisión, es lo que entendí, debería informar que no se, digamos, tomó acción sobre ello y remite o la autógrafa o informa básicamente que no se logró emitir pronunciamiento. Pero el año legislativo termina y ya no estaría en funciones ese presidente, sino quien debería hacerlo sería el siguiente presidente del siguiente periodo, entiendo, o es que tendría que hacerlo de oficio o la oficialía mayor o la presidencia. No sé si esa etapa, por favor, lo menciona. Le agradezco. Ya, correcto. Para hacer precisión, o sea, estamos hablando efectivamente de que se remite el expediente, porque el dictamen es un dictamen que se aprueba en la comisión. Actualmente nosotros en el Pleno no aprobamos dictámenes, aprobamos textos legislativos que van a constituir la autógrafa. ¿De acuerdo? Textos legales. Entonces, está bien. O sea, estamos hablando, digamos, que se va a remitir todo el expediente al Senado para que el Senado siga el curso y el trámite que corresponde. En eso estamos de acuerdo. Respecto a tu última, había una segunda parte de tu pregunta. La última, voy a la última, después me recuerdas, por favor, la segunda parte. En la última que me estás mencionando, esto es con relación al tema, digamos, recuérdame bien, Pepe, porque ha habido ahí, recuérdame bien. Sí, perdóneme, sobre el periodo que tiene o el plazo que tiene la comisión de pronunciarse respecto al dictamen que ha sido derivado para su evaluación. Correcto. El periodo efectivamente vence en el periodo anual de sesiones siguiente. Por ejemplo, estamos hoy día febrero, 5 de febrero, imaginemos que hoy día lo pasamos al Senado, entonces el Senado tendría tiempo hasta el vencimiento del próximo periodo anual de sesiones, hasta el próximo 26 de julio del año 27. Correcto. Aquí, digamos, lo que se va a hacer es un seguimiento, va a haber un seguimiento, hay un plazo, nosotros ahora en las comisiones tenemos el seguimiento, o sea, no es que un presidente u otro presidente deje de hacer algo, hay una continuidad de los hechos. Entonces, hay una oficina
¿no? Podría ser la propia oficialía, que va a llevar va a hacer el seguimiento a esos documentos y consecuentemente el propio presidente de la comisión dará cuenta al presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Efectivamente dando cuenta de que, perdón, sí, el presidente de la Cámara de Diputados dando cuenta de que el Senado no se ha manifestado al respecto. Consecuentemente, debe aprobarse el texto que debe enviarse o convertirse en autógrafa de ley el texto que fue aprobado por la Cámara de Diputados, ¿no? O sea, digamos, no está explícitamente escrito, pero se supone que hay una continuidad y un seguimiento. O sea, en ese sentido, nosotros mismos, por ejemplo, si entramos en un periodo que se ha mandado una autógrafa al Poder Ejecutivo y sale, cambiamos y entramos a otro periodo anual de sesiones, el entrante va a hacer el seguimiento y va a saber que está pendiente un proyecto de ley. Nosotros mismos hacemos el seguimiento. Entonces, no hay un detalle de cuál va a ser el trámite a seguir, porque eso va a ser propio del desarrollo que se haga, pero se entiende que hay un seguimiento y una continuidad, ¿no? Muy diferente es cuando hay, digamos, una situación de cambios de gobierno, ¿no? Y aún así, a veces ha habido autógrafas que han ido al Poder Ejecutivo y el siguiente presidente o lo observó o el siguiente presidente lo promulgó y eso regresa al Congreso y es decretado, si lo observó, es decretado a la comisión dictaminadora. Entonces, si bien es cierto, no hay un detalle, pero se entiende que va a haber un seguimiento y una continuidad de función, ¿no? Eso no lo podríamos excluir. Mayra. Buenas noches, doctor Loaiza. Estaba haciendo un ejercicio mental para hacer la pregunta siguiente. Mire, primero, cuando el compañero anterior respecto al artículo 95, me parece que Constitución se basa respecto a la irrenunciabilidad del mandato legislativo. Alguna vez leí un informe, ¿no? Cuando un congresista, no recuerdo el nombre, que quiso renunciar y dejar de ser parlamentario. Básicamente desarrollaron sobre esa base de ese artículo 95 de la Constitución. De esa manera, comentario. Doctor, respecto a la reforma constitucional que usted nos ha explicado, ahí quería hacer una precisión y estaba pensando justamente en la Cámara de Origen Diputados aprueba la reforma, mayoría absoluta, senadores, mayoría absoluta, referéndum. Ya, claro. 2/3 diputados, 2/3 senadores aprobados. Supongamos que en el interín tiene que haber, pienso, una comisión negociadora en la reforma constitucional. ¿Por qué? Porque si nosotros, la Cámara de Origen presenta su propuesta de reforma constitucional al Senado y el Senado de repente presenta otra propuesta y la devuelve a la Cámara de Origen y la Cámara de Origen de repente no acepta algunos alcances del Senado e insiste, y como vuelve a subir, el Senado lo archivaría, ¿no? ¿Es así la dinámica que se presenta conforme usted ha explicado? Por eso que sería muy importante la Cámara, una comisión negociadora, para justamente no caer en ello. Correcto. ¿No? Mayra, hay una instancia que no la he mencionado, que era una instancia que estaba revisando en la, digamos, los reglamentos del año 80, estaba revisando, y hay una instancia que se ha vuelto a reinstalar, ¿no? Con el mismo nombre. Se llaman las conferencias. Entonces, las conferencias son instancias de coordinación y esas conferencias deben darse cuando efectivamente hay reforma constitucional. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hay leyes observadas y cuando se va a hacer cambios al reglamento del Congreso. Totalmente de acuerdo. Hay, digamos, esta instancia de coordinación, de afinamiento, de posiciones, para justamente no entrar en una situación de esa naturaleza. Ingresa la iniciativa y esta instancia de conferencias, que como mínimo debe estar integrada por los presidentes de las comisiones, y estas instancias de conferencia pueden realizarlas presidentes de las comisiones ordinarias, presidentes de una comisión ordinaria, por ejemplo, con una comisión especial,
¿no? O sea, sí se pueden reunir los presidentes de las comisiones para poder consensuar, para poder acortar distancias, tanto en la reforma constitucional, en las leyes que han sido observadas, como en la reforma del reglamento del Congreso. O sea, correcto, Mayra, sí es posible para evitar lo que has mencionado. Así es. Lógicamente, porque si no nos quedaríamos en un entrampamiento y no saldría Exactamente, nada. Entonces, las conferencias ayudarían justamente a sacar un producto legislativo equilibrado entre ambas cámaras. Exacto. Bien, doctor, ahora, muy amable. estas conferencias por reglamento son obligatorias para estos 3 casos, pero son facultativas para cualquier otro caso. O sea, si los presidentes quieren, digamos, acercar posiciones, se pueden reunir y dan como un modelo, el modelo de las sesiones, ¿no? Más o menos seguir una pauta de las sesiones, como referencia, ¿no? Como una ayuda, ¿ya? Entonces, en este caso, esta instancia que se ha, digamos, repuesto, que es la conferencia, es un espacio de coordinación, de acercamiento. Es obligatorio para estos 3 casos y es facultativo para todos los demás casos. Gracias, Omar, doctor. Omar Moscaiza. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Sí, Juan? Omar. Sí, tenía una duda. Y se entiende de que hay un artículo que habla sobre el plazo de revisión de la propuesta legislativa, ¿no? Que vence, Sí. como bien se ha mencionado, luego de un año legislativo, ¿no? Exacto. Sin embargo, ¿qué pasa con la proposición legislativa que es remitida por la Cámara de Diputados al Senado cuando ya concluye el quinquenio, cuando ya entra un nuevo Congreso? Quiere decir de que, por ejemplo, puede haber sido remitida la propuesta en el mes de mayo del último periodo anual de sesiones y ya toca que entre un nuevo Congreso, entonces, para elegirse una nueva Cámara. Entonces, en este caso, el Senado, ¿qué tratamiento le daría? ¿Iría al archivo? ¿Todavía podría ser visto en el Senado? Hago la consulta porque el artículo 151 no hace mucha precisión al respecto. Bueno, pasaría algo similar, estoy suponiendo, porque efectivamente no hay regulación al respecto, estoy suponiendo que pasaría lo que va a pasar ahora y lo que ha pasado en otros periodos de la unicameralidad. Se acaba el periodo parlamentario de 5 años y todo va al archivo. Y la gestión entrante puede tomar el acuerdo de que algunas iniciativas, a solicitud de los interesados, los parlamentarios interesados, puedan ser recuperados, digamos, como iniciativas actualizadas, ¿no? Son actualizaciones para que puedan seguir. Como no lo dice, no lo dice absolutamente, podría entender que va a seguir la dinámica que la hemos visto en los últimos años, que simple y llanamente se acaba el periodo parlamentario de 5 años y lo que no se ha visto, todo absolutamente pasa al archivo. Es lo más probable. Daniel. Un tema que posiblemente sea más propio de control político, pero de repente, si se pudiera decir algo al respecto, ¿no? Actualmente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es un órgano asesor dependiente generado de la Comisión Permanente y como tal responde a él. El reglamento vigente contempla que inclusive su informe de calificación, cuando éste concluye en el archivo, por ejemplo, en su calificación por ser improcedente, el reglamento contempla que va al archivo. Sin embargo, siendo un órgano actual, no dependiente de la Comisión Permanente, no puede darle esa calidad y esa condición de archivo a la denuncia cuando esta no resuelve sino la Comisión Permanente. A diferencia de el reglamento de la Cámara de Diputados que estamos viendo, en este caso, sí, en este caso la Comisión de Acusaciones Constitucionales dice las denuncias constitucionales que son calificadas improcedentes se remiten al archivo. La pregunta es si el Pleno de la Cámara de Diputados va a tener que abocarse al conocimiento de este archivo
o se va a dar por hecho que la conclusión de la Comisión de la Comisión Especialista de Acusaciones Constitucionales manda al archivo y se archiva la denuncia constitucional. Mira, si seguimos, efectivamente no hay no hay mayor referencia, ¿no? Podemos aplicar la lógica de un proyecto, la lógica a lo mejor de una comisión investigadora, en el sentido siguiente: un proyecto de ley, si la conclusión del dictamen es de archivo, allí queda, se archiva y no pasa a ninguna otra instancia. Si un proyecto de ley se elabora un decreto de archivo, pasa lo mismo, ni siquiera es un dictamen, simplemente no es admisible por las razones que fuere, en este caso van a ser dos razones principalmente, y se va al archivo. Ya eso no tiene sentido pasarlo al Senado para que revise algo que está archivado, o sea, que no pasó el primer filtro, ¿no? Entonces, lo probable es que si no es admisible una denuncia a nivel de la Cámara de Diputados, se archive y se archive de manera definitiva, ¿no? Digamos, por la lógica que se sigue por el lado legislativo, ¿no? Lo que es archivado concluye, ¿no? No sigue, digamos, la ruta legislativa. En este caso, no seguiría, estoy haciendo una extensión, no seguiría tampoco la ruta de control político, ¿no? Por lo menos me estoy rigiendo a lo que ocurre actualmente en el proceso legislativo, ¿no? Como no hay nada, no está escrito nada, entonces yo creo de que podría aplicarse el mismo criterio. Todo lo que se ve en primera instancia que se archiva, ni siquiera hoy día, por ejemplo, ¿no? Un dictamen que va al archivo, obviamente no se ve en el Pleno. Un decreto de archivo no se ve en el Pleno. Entonces, todo lo que sea en ese contexto ni siquiera pasa a la instancia del Pleno. Entonces, es altamente probable que si en la comisión, la subcomisión de acusaciones constitucionales, pues, digamos, pase un evento de esa naturaleza, solamente quede allí y no pase a la segunda instancia, que sería el Senado, ¿no? Siguiendo la misma lógica. Solo para acotar, en el sentido que con el reglamento vigente hemos tenido casos en que los denunciados han visto el pronunciamiento de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, invocando la parte pertinente del reglamento, han reclamado la notificación del archivo de la denuncia constitucional conforme lo establece el reglamento vigente. Sin embargo, se ha sucedido que no han podido acceder o dar por consentido este archivamiento, toda vez que la comisión permanente no había conocido, ¿no? Y finalmente no se había pronunciado al respecto, ¿no? En tanto, en el reglamento propuesto para la Cámara de Diputados, esta situación al parecer quedaría superada, porque esta comisión especial no legislativa determinaría la improcedencia, el archivo correspondiente, de manera que ésta no llegue al Pleno de la Cámara de Diputados. Exacto. Solo como un comentario. Exacto. Gracias, Daniel. No sé si hay alguna otra intervención. Bueno, yo quería hacer algunos al Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios, quería hacerle algunos pedidos, ¿no? Veo de que han habido preguntas, tanto en esta reunión como en las que ha expuesto el doctor Giovanni Forno. Creo que sería conveniente hacer un acopio de las preguntas y de las respuestas, de tal manera que podamos nosotros completarla o, digamos, redactarlas mejor, de tal suerte que se puedan publicar y para que sirvan de ayuda a todos en general. Son como preguntas y respuestas que sirven como pauta, orientación preliminar, porque lógicamente yo supongo que después habrá otras exposiciones cuando ya estemos más cerca del Congreso Bicameral, habrá un desarrollo mucho más completo, porque este es solamente una introducción, es
parte introductoria. Entonces, creo que eso podría ser de utilidad para todas las personas interesadas en esta materia. Y el segundo punto, lo que acabas de mencionar, Daniel, y otras personas que han mencionado. Todos tenemos inquietudes, preguntas, tenemos dudas, vemos que hay vacíos. Por ejemplo, un tema que es prioritario para el tema del desarrollo del servicio parlamentario, y se menciona, es el estatuto del servicio parlamentario, ¿no? Entonces, el estatuto del servicio parlamentario está regulado tal como es ahora, y eso podría ser, digamos, algo que tenga prioridad para que, iniciado esto, el Congreso bicameral, se desarrolle y se apruebe el estatuto del servicio parlamentario, por ejemplo, ¿no? O lo otro que hemos mencionado, el tema de las votaciones que se pueda dar con las autógrafas, lo que tú acabas de mencionar, Daniel, para que quede claro. El otro tema que puede ser, digamos, temas de uniformizar conceptos de mayorías, ¿no? Mayorías absolutas o con mayoría simple, nada más, y calificada, ¿no? Entonces, tenemos preguntas, muchas preguntas, cuestionamientos, tenemos aportes, ¿no es cierto?, que podrían ser alcanzados al centro, de tal manera que el Centro de Estudios Constitucionales pueda acopiar estos grupos, ¿no? Primero, todas las preguntas y respuestas que se han dado, y luego las inquietudes o aportes que pudiéramos tener en general, todos los que hemos participado, de tal manera que se haga una lista de todos esos elementos para que se ordenen temáticamente y puedan servir de insumos para las próximas capacitaciones que pueda realizar el centro, ¿no? Eso es como un aporte, como un comentario que lo dejo a criterio del Centro de Estudios Constitucionales para que lo implemente, ¿no?, con beneficio de todos nosotros. ¿Alguna pregunta más? Buenas noches, doctor. Con respecto a lo que usted comenta, todas las clases son grabadas en video y todas están al alcance de los alumnos. Tomamos su iniciativa y también queda claro que ese es un tema que todavía hay que seguir afinándolo un poco y dándole algunos detalles más. Queda abierta su aporte para poder retroalimentarnos todos los compañeros y todos de la mejor manera. Gracias a usted. Muchas gracias. Si es que no hay otra pregunta, les agradezco por su presencia, por su participación, ¿no? Esperando de que hayamos podido intercambiar preliminarmente algunos conceptos que están en el reglamento del Congreso, y obviamente vamos a ir entrando cada vez más en mayor profundidad. Vamos a tener algunas preguntas. Sé también que le preguntaron al doctor Giovanni respecto de los precedentes. Se habla, por ejemplo, de técnica legislativa, calidad legislativa. Si bien es cierto, tenemos material, están referidos al reglamento de hoy, entonces tendrían que ser actualizados. Hay acuerdos de mesa, acuerdos de consejo directivo que nos apoyamos en ellos. Habría que igual actualizarlos, validarlos, seleccionarlos, clasificarlos, de tal manera que rápidamente, digamos, esos vacíos que ocurrieron en otros tiempos, digamos, del 2000 para acá, puedan ser cubiertos, porque evidentemente el reglamento no contiene la totalidad de los vacíos, y se van complementando con ellos, ¿no? Como es un Congreso bicameral, entonces algunas cosas se podrán tomar como referencia, y eso está escrito, digamos, en el reglamento del Congreso propiamente, ¿no? Las fuentes, ¿no? ¿Qué fuentes vamos a tomar? ¿Con qué fuentes nos vamos a alimentar y vamos a complementar? Entonces, esa es otra tarea también que vale la pena realizar. No sé si hay alguna otra participación. Si no lo hubiere, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias a usted, doctor Loaiza, y será para una próxima oportunidad. Muy amable por todos sus aportes.